Queridos hermanos, entre estas estrecheces, buenas tardes. Un miércoles más, hemos pasado ya el sexto domingo de confinamiento, escuchamos noticias que nos alegran, que quizás en mayo, ya sabéis lo de hasta el 40 de mayo, pero en este caso dicen que en mayo quizás vamos a estar saliendo escalonadamente. Afortunadamente, y espero que a los niños los dejen salir, no solo por ellos, que es muy importante, sino por sus padres. Y bueno, lo de vernos en la iglesia está por ver. Pero bueno, con tranquilidad nos vemos en estos momentos, confiamos en que de esta manera virtual, esa promesa del Señor, donde dos o más se congregan en mi nombre, así que tú y yo estamos reunidos en el nombre de Jesús y el Señor está en medio de nosotros. Hoy he tenido en mi mente una canción antes que está inspirada en el libro del Apocalipsis, ese libro que leéis poco, porque no aceptáis la promesa, bienaventurado el que lee, no el que entiende. Hay que leer el libro del Apocalipsis, difícil de entender en muchas cosas, pero hay que leerlo. ¿Quién sabe? Es la palabra de Dios también. Y hay uno que está inspirado en ese libro que habla de la gloria del Señor. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, a la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le adorarán y proclamarán que Jesús es el Señor, y el Señor es Señor, resucitado de la muerte, y es Señor. Arrodillados estarán, cada lengua clamará que Jesús es el Señor, y el Señor es Señor, resucitado de la tumba es el Señor. Arrodillados estarán, cada lengua clamará que Jesucristo es el Señor. Confesar que Jesucristo no solo es el Hijo de Dios, sino el Señor. Y ojalá puedas decir, Él es mi Señor y mi Salvador. La segunda canción que quiero cantar está inspirada en el texto que voy a leer, que hoy he creído muy necesario hablaros de esto. Ese día en que el apóstol Pedro, San Pedro, le pidió a Jesús que él también quería
saber si Él era Jesús, yendo hacia Él, caminando por encima del agua. Y la canción que voy a cantar he cambiado de tono. Ven a caminar sobre las aguas, ven a caminar sobre el mar, confíame tu mano, no temas nada y ven a caminar sobre el mar. Esta es una canción de Luis Alfredo Díaz Britos y la cantaba cuando era muy joven y con mucha confianza. Me encantaba la segunda letra que dice: clava tus ojos en los míos, no mires a tu alrededor aunque las olas rujan a tu oído, sabes que siempre estoy contigo. Esa canción me alentaba muchísimo en mi juventud, con toda la zozobra de mis decisiones por seguir al Señor y por seguir el camino que creía que Él me marcaba. Así que voy a cantar otra vez esta primera parte. Ven a caminar sobre las aguas, ven a caminar sobre el mar, confíame tu mano, no temas nada y ven a caminar sobre el mar. Ven a caminar sobre las aguas, ven a caminar sobre el mar. No temas, desafiando la gravedad. Algunas veces Dios nos pide que hagamos cosas que desafían. Sobre todo, nuestra mente, para confiar en Él y en su palabra. El texto del que vamos a hablar está en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. He tenido algunas llamadas como pastor esta semana de cosas muy complejas. La gente lo está pasando mal de verdad, tiene que tomar decisiones o sencillamente necesitan contarte cosas que están viviendo en las que necesitan tu compañía y tu oración. Y por alguna razón, cada vez que me han hablado, me he inspirado en este pensamiento. Jesús le dijo a Pedro: no tengas falta de fe, no dudes, no temas. La historia que vamos a leer está, como digo, en el capítulo 14 de Mateo. Por amor al tiempo y a los minutos que tengo, el capítulo 14 de Mateo, si lo puedes leer tranquilamente en casa, te va a ayudar mucho. Lo primero que están contando aquí en el capítulo 14 es que Herodes ha detenido a Juan el Bautista. Juan el Bautista está encarcelado. Herodes le tiene respeto, le tiene una cierta simpatía, tiene miedo de hacerle daño, no solamente por los efectos colaterales que le podían provocar la enemistad del pueblo de Israel en aquel momento, sino también yo creo que un poco por temor de Dios. Independientemente de quién era Herodes, hasta las personas más terribles hay que darles el beneficio de que puedan tener temor de Dios. Como digo, Herodes provoca una fiesta porque es su cumpleaños, creo, y Herodías tiene a su hija, que algunos evangelios la llaman por el nombre, este evangelio en concreto no, suponemos que es Salomé, y Salomé, por lo que se ve, baila muy bien
y cuando baila también, el rey, entre la bebida y la emoción y todas esas cosas, le ofrece la mitad del reino. Y entonces ella pregunta a su madre, que como sabéis era la esposa de un hermano de Herodes antes, y le tenía mucha manía a Juan el Bautista porque Juan decía las cosas claras y a la cara. Entonces ella le dice a su hija que pida la cabeza de Juan el Bautista, y Herodes, después de titubear, pero por miedo a lo que acababa de prometer en público, que hasta la mitad de su reino, o sea, que imaginaros el nivel de bebida que debía de tener en el cuerpo y de enajenación mental, decide en ese momento concedérselo, y le traen la cabeza en un plato de Juan el Bautista. Como dice el Evangelio en el capítulo 14, versículo 9, se entristeció a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa y mandó que se la diesen. Ordenó decapitarlo y se la entregan. A continuación, Jesús es informado de este hecho y se marcha de ahí, y la siguiente secuencia dentro de este mismo capítulo es que da de comer a 5.000 personas en un episodio precioso en el que aparecen unos apóstoles amedrentados porque el Señor dice que les den ellos de comer, y ellos miran en cuestión de dinero, en cuestión de cash, y no tienen dinero para dar de comer a 5.000 hombres. No están contadas las mujeres y los niños, de manera que la multitud tuvo que ser enorme. No tienen necesidad de irse, dice Jesús. Esas cosas que hace Jesús, no tienen necesidad de irse. Desafía en este caso no la gravedad, sino la lógica. Dadles vosotros de comer, pero ¿cómo les vamos a dar de comer nosotros si no tenemos? Tenemos más de lo que pensamos si tuviéramos fe. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a este monte: hombres de poca fe, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Confiemos en el Señor, ni siquiera en nuestra petición, sino en el que hace los milagros, en el que hace la obra. Bueno, un poquitín en la historia dice que había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces, pero los mismos apóstoles dicen: ¿qué es esto para tanta gente? Y Jesús, sabemos que levantando los ojos al cielo lo bendijo, se lo entregó y empezaron a repartir. Y el texto, y no en vano, dice que se recogieron 12 canastos llenos. Me hace gracia lo de los 12, aparte que por la numerología bíblica. Lo de 12, pues yo siempre he pensado en mi imaginación que era uno por cada apóstol, para que fueran desarrollando la fe. Pero bueno, eso es una interpretación muy personal que no tenéis por qué hacerle mucho caso. Comieron todos, dice el versículo 20, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El texto que voy a leer empieza aquí, en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra en Genesaret.
Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar. Solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Bien, hasta aquí la palabra de Dios. La barca está en problemas. Los apóstoles viven una época de noticias de todo tipo, vamos a decir agridulces. El Señor ha escuchado la noticia de que a Juan el Bautista, su primo, lo acababan de matar de una manera tan cruel, que sus discípulos, que algunos de ellos terminarán siendo discípulos de Jesús, le han enterrado y le han dado una sepultura digna, a pesar de la afrenta de haber sido separada la cabeza del cuerpo, que para un judío eso era una profanación muy seria. Como digo, ellos están viendo que matan a Juan, pero que Jesús hace un milagro de los panes. En esa zozobra emocional de alegrías y de tristezas y de miedos y de inseguridades y de sorpresas, Jesús aparece caminando sobre el mar. Ellos están en una barca, metidos en una tormenta que ellos no han provocado, y en medio de esa tormenta no pueden contener la fuerza del viento para avanzar con la barca. Están en mitad del lago, según leemos. Y Jesús camina sobre el mar y ellos no reconocen a Jesús. ¿Os dais cuenta cuántas veces os digo esto? Reconocerle no es igual que ver. No siempre en lo que vemos reconocemos. No sé si os habéis ido alguna vez a esos test que hacen cuando vas a renovar el carnet de conducir, que te hacen ver números dentro de un dibujo lleno de bolitas, hay un número, a ver si eres capaz de verlo. Bueno, eso es como lo de las fotos, y como tantas cosas a veces estamos mirando, pero no estamos viendo. Ellos ven a Jesús, pero no le reconocen. Más bien, lo extraordinario del caso, como es lógico, les hace pensar que es un fantasma. Y os quiero hablar de la sensibilidad espiritual. Somos muy poco sensibles espiritualmente. Dice la Escritura que las cosas del espíritu han de entenderse espiritualmente. Las cosas naturales de la vida las interpretamos relativamente fácil. Casi nadie sabe interpretar qué va a pasar con el coronavirus. Y casi nadie, mirad, os lo digo con seguridad, he decidido escuchar poco las noticias. Las escucho una vez al día y busco algún canal y me diréis cuál. Pues no tengo ninguno seguro ni fidedigno para escuchar solo las noticias de un lado, porque en la mucha información que estamos teniendo, en todo este derroche de falsedad, de politiqueo, ¿no? y de basura informativa, de todos los medios querer estar a la última, de decir lo último, de llegar el primero a decir lo último, parece un trabalenguas. En esta situación yo francamente pienso en mi sensibilidad espiritual. Dios me ha hecho espíritu, alma y cuerpo. Mi cuerpo intento cuidarlo poco estos días del confinamiento, no hay manera de hacer ejercicio. Hay que tomar vitaminas si no nos da el sol, todo eso. Bueno, el cuerpo le sabemos cuidar bien. Comemos 3 veces al día, si podemos. Incluso algunos hasta 5. Pero bueno, comemos, nos cuidamos, dormimos. En cuanto falla algo de esto, enseguida una pastilla para dormir, una alimentación sana. El alma, que está dentro del alma están los sentimientos, los deseos o la voluntad y la razón. La cultivamos relativamente, pero ya el espíritu, eso que tiene contacto de nosotros con Dios, eso hay que desarrollarlo un poquitín más. La falta de sensibilidad espiritual nos hace ver fantasmas donde está Dios y no nos deja ver a Dios como Él es. Todos nosotros necesitamos una especie de disciplina en conocer la voluntad de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios, o como digo últimamente, entender cómo Dios está contando la historia. Jesús dice
una frase a estos hombres asustados y nos la dice también a nosotros hoy. Y a mí me la ha dicho particularmente varias veces estos días. Ánimo, no temas. Ánimo, ánimo, no temáis. Qué precioso, ¿no? Ánimo, yo soy, no temáis. El ánimo del hombre le hace soportar la enfermedad, dice el libro de los Proverbios, pero ¿quién soportará el espíritu angustiado? Si tú no tienes ánimo, estás desanimado. Necesitas animarte en algo certero, en lo que dice Jesús. Yo soy, dice él, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, yo soy el agua viva, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta. Jesús, el yo soy, nos dice, ánimo, no tengáis miedo. No sé lo que estás viviendo, pero Jesús mismo te lo dice a través de estas palabras. Ánimo, yo soy, no tengas miedo. No tengas miedo, soy yo el que viene caminando por encima del agua, aunque no me reconozcas. No tengas miedo, mías son todas las cosas. Hemos cantado, el Señor es el Señor. Toda rodilla se doblará delante de él. Estar a las órdenes de Dios y a merced de Dios es lo mejor que nos ha podido pasar. En cuarto lugar, hay una petición arriesgada de Pedro. Reconozco que no es tan fácil de explicar esto, pero yo voy a intentar humildemente explicar lo que veo. Pedro es, como dirían mis mayores, mucho Pedro para una vez, mucho Pedro para una vez. Pedro que reconoce en un momento determinado y le dice, tú eres el Mesías, que en otro momento le dice a Jesús que se cuide, que no permita que le pase nada malo, que vamos. Este Pedro que le dice a Jesús que aunque todos te nieguen, yo voy a estar ahí. Ese Pedro que canta el gallo las 3 veces y que llora amargamente y que tiene que ir Jesús hasta donde él está a decirle, yo te he escogido, apacienta mis ovejas, pastorea mi rebaño. Y le pregunta esas 3 veces para desmentir y para quitarle de su mente ese pesar de haber negado al Señor 3 veces. 3 veces le dice, ¿me amas, Pedro? Y él entristecido lloró y dijo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. El Señor sabe que le amamos, a pesar de que fallamos. Y el Señor sabe este corazón atrevido y decidido a reconocer a Jesús, que le dice, si eres tú, di que yo vaya a ti. Bueno, evidentemente, la petición arriesgada de Pedro, que yo vaya a ti sobre las aguas, tiene que estar fundada en algo muy serio. Mirad, yo no abro esta ventana ahora y desde mi casa me tiro pensando que sus ángeles mandará que me guarden y que me sostengan. Aquí no se trata de ponerse a andar sobre el agua. Aquí se trata de entender lo que Jesús le dice después de que ve que se hunde. Bien, vamos por partes. En primer lugar, la petición está fundada o debe de estar fundada siempre en fe. En cualquier situación que tú te encuentres ahora, puedes pedirle al Señor, Señor, si eres tú, ayúdame. Señor, si eres tú, háblame. Señor, si estás ahí, házmelo ver. Señor, perdona mi incredulidad, perdona que soy como Tomás, como hemos hablado, o como Pedro. Uno tenía que tocar y meter los dedos en la llaga, el otro tenía que caminar sobre el mar. No tuvo miedo en salir del agua, de la barca al agua. No tuvo. Se atrevió a meterse de lleno ahí. Y parece ser que al principio andaba sobre el agua. Pero cuando el ruido y el viento le dieron en las orejas, entró en pánico y entonces se hundió. Mirad, si nosotros confiamos en lo que Dios nos dice, no nos vamos a hundir.
Esto es una lección sencilla, simple, porque este camino es para gente sencilla. Te doy gracias, Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a la gente que cree que se lo sabe todo y se las revelaste a los niños, a esos niños que se suben en una pared y le dices, tírate, ¿no? Y se te tiran y los coges y no tienen miedo, no tienen la duda de que les vas a agarrar y que les vas a cargar. Jesús le dijo a Pedro, ven, y Jesús te dice esta tarde y muchos días de tu vida, venid a mí, todos los que estáis cansados, agobiados, preocupados, con dudas, con miedo, venid a mí, ven y vete a Jesús. Aunque vayas pisando sobre agua, aunque vayas pisando sobre algo inestable, aunque tengas miedo, aunque tengas dudas, y no olvides, cuando te estás hundiendo, Jesús echa la mano. Una de mis oraciones preferidas cuando oro por vosotros y por mí mismo y por mi familia, por mis hermanos, por los que vivís en Cabezón, en Colindres, en Santander, en Torrelavega, por todos los que me escucháis que pertenecéis a Nueva Vida o a mi familia. Como siempre digo, yo pido al Señor que ponga su mano, esa mano que no pesa, esa mano que protege, que bendice. Pon tu mano sobre mí. Pero en este caso, Jesús extendió la mano y lo agarró. En este caso, no es Pedro el que se agarra, es Jesús el que agarra y saca a Pedro del agua, no sin antes decirle, hombre de poca fe. Pero no lo veáis como un gran reproche, sino como una gran enseñanza. A mí no me importa que el Señor me diga que tengo poca fe, porque no me lo dice para condenarme, me lo dice para que crezca mi fe. Hombres de poca fe. ¿Por qué dudaste, Señor? Dudo porque creo. Dudo porque me pesa la vida, porque me pesa los fallos, porque me pesan mis pecados, porque me pesan mis errores, porque me pesan mis frustraciones. Por eso dudo. Si no tuviera eso, no dudaba. Pero por eso necesito que me aumentes la fe. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Hay otra historia que también habla de lo mismo en uno de los evangelios. Pero los que estaban en la barca le adoran. La duda y la poca fe llevan a la adoración de los que ven la obra del Señor. Verdaderamente en las experiencias conocemos a Jesús. Me oís hasta la saciedad y este va a ser un mensaje de por vida. No se puede conocer a Jesús solo porque nos lo enseñaron, muy bien enseñado, muy teológicamente aprendido, nuestros queridos padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros profesores, no, nuestro pastor, en la iglesia, el sacerdote. No, no se trata de lo que te hayan enseñado, sino de tus experiencias con Jesús. Tienes que tener una experiencia con Jesús y Jesús quiere tenerla contigo y Él va a dejarte en esos momentos en los que la barca no avanza, que el agua no deja andar, que parece que todo está perdido y va a parecerse a ti y a mí y vas a pensar que es cualquier cosa menos Jesús. Pero no te olvides, si le ves, si le sientes, vete a Él. Si crees en su palabra, atrévete a decirle, Jesús, voy a ti. Verdaderamente en las experiencias conocemos a Jesús. Jesús se manifiesta y cuando provoca un milagro es para que nuestra fe crezca. Y termina el texto que hemos leído diciendo que en cuanto llega Jesús y sabe la gente que ha llegado, se arma un alboroto y todos venían y querían tocarle. ¿Serás tú de los que quieren tocar a Jesús? Una mujer pensó, si tan solo tocare el borde de su manto, sería sana. Conocéis la historia. Y esa mujer por detrás
como pudo, tocó al Señor y fue sana. Si tan solo tocare el borde de su manto, la gente y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Quiero terminar invitándote a creer como Pedro que puedes caminar sobre las aguas. Hay muchas aguas. No te digo que te vayas al Sardinero a caminar sobre las aguas, no. Creo que me habéis entendido muy bien. Y sé muy bien de qué aguas hablo, porque nuestra vida es como un mar. Hay veces que está manso, ¿no? Calma, chicha. Pero hay otras veces que hay olas, que hay mar de fondo. Todavía recuerdo la primera vez que viajé con el pastor Jesús Jiménez en un barquito, vamos, en un fueraborda, y que nos engañaron cuando salimos de Santoña y nos dijeron que el mar estaba tranquilo y había olas de 9 metros. En fin, yo no las veía tan grandes desde el barco, pero yo solamente sé que la llegada desde Santoña a Santander fue como si nos hubieran dado una paliza monumental de los botes que dábamos. Eso es muy parecido a la vida. Hay momentos en la vida que están en calma chicha, otras veces están con unas olas de mar de fondo, otras veces hay viento, otras veces hay una tormenta y hay unas veces que hay todo junto. En esos momentos Jesús está ahí y viene a nosotros. No vamos nosotros a Él, Él viene a nosotros. Él vendrá a nosotros y Él viene a ti. Y viene a ti para traerte paz. Es un Dios amoroso, es un Dios de amor y es un Dios en el que yo confío. Quiero pedirte que no te olvides de orar por toda la gente que te está sirviendo, desde los que tienes en casa, si tienes quien te ayude y quien te sirva, a los del supermercado, a los sanitarios, a la policía, a los transportistas, a los panaderos, a todos a los que nos están en la óptica para ayudarnos si tenemos problemas con la vista, a los que tenéis problemas todavía con la sordera y podéis ir a los... En fin, por todo lo que hay que nos ayuda, demos gracias a Dios y pidamos por ellos, como también por los que nos gobiernan, para que lo hagan con temor de Dios, por los niños, por los que los educan, por los que los mantienen cerrados, por todos y por cada uno demos gracias a Dios. Y también por los que están solos. Cuando me asomo a esta ventana algunos días, a eso de las 8 de la tarde, cuando salimos a hacer un homenaje a los sanitarios y a toda la gente que está peleando esta batalla, tengo varias ventanas de vecinas y vecinos que están solos. Y yo pienso la suerte que tengo, que Dios me ha concedido tener a mi mujer al lado. Y me da mucha pena de verlos solos o solucos, como se diría. Da lástima que la gente esté sola y muy especialmente la gente que está sufriendo la separación de sus seres queridos. El pasado domingo escuché la noticia de nuestra hermana Isabel Carrillo y Ninfa, dos hermanas de la iglesia, que habían perdido a su madre en Venezuela. La tristeza de no separarse. Seamos muy sensibles a estas cosas, estemos cerca de los que sufren y oremos porque el Señor los consuele. Ese Señor que tiene los brazos abiertos y dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Señor, gracias te damos por podernos permitir este lujo de abrir tu palabra y de dirigirnos a ti como lo estamos haciendo ahora. Señor, hoy queremos orar como nos enseñó Jesús. Y así podemos decirlo todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo,
porque tuyo, oh Señor, es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que tu bendición esté con todos nosotros. Que tu paz, oh Dios, esté en cada uno de nuestros corazones y seamos agentes de bendición y de paz a todos nuestros conocidos. Que la gracia del Señor esté con todos los que sufren y que su misericordia alcance a todos los que reconocen y no reconocen que lo necesitan. Que tú, Señor, nos des tu paz y tu bendición. Te lo pedimos a ti, Señor, Dios nuestro, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Voy a volver a cantar la canción que dice: ven a caminar sobre las aguas. Ven a caminar sobre las aguas. Ven a caminar sobre el mar. Confíame en tu mano, no temas nada y ven a caminar sobre el mar. Si Dios quiere, nos veremos el domingo con la ayuda del Señor.